Dios los bendiga, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a esta plataforma, tu plataforma del mundo a Cristo. Amén. Aleluya, Señor. Y le damos la bienvenida en esta tarde, ¿verdad? Que nos ha dado el privilegio de hacerle una entrevista para que él pueda testificar, ¿verdad? De su testimonio, de donde Cristo lo ha sacado. Con ustedes, Carlos Salazar, evangelista. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, Muchas ¿verdad? gracias. Por permitirme entrevistarte, ¿verdad? Para que pueda hablar tu testimonio. Amén. Gracias a ustedes por invitarme a estar aquí en esta plataforma maravillosa y pues comenzamos. Dios bendiga a cada uno de los que van a estar viendo y escuchando, ¿verdad? Esta entrevista, y esperamos en el Señor que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén, amén. Y sin más preámbulos, ¿verdad? Antes de que comencemos, ¿verdad? Quiero darle que tenemos un auspiciador, ¿verdad? JD Creation. Gracias a JD Creation, ¿verdad? Por permitirnos este espacio y el que nos crea las camisas, las tazas, todo. JD Creation en todas las plataformas. Y también el número es 302-922-1034. Nuevamente, 302-922-1034. JD Creation. Amén. ¿Verdad? Y vamos a comenzar con la palabra, ¿verdad? Porque me gusta comenzar con la palabra porque tenemos que hablar la grandeza que el Señor ha hecho con nosotros y nuestro testimonio tiene que basarse en la palabra, ¿verdad? Amén. Y los dejo con Carlos, ¿verdad? Para que... Bueno, el verso bíblico que yo voy a estar compartiendo con cada uno de ustedes se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Y creo que muchos de ustedes ya lo han leído antes y ya se lo saben, pero nunca está de más recordarnos de lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y lo leemos honrando siempre al Padre, a Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros, y al Espíritu Santo que está con nosotros. Y la palabra de Dios dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Y ¿qué tú me puedes decir de esa palabra que tú has escogido para basar tu testimonio en esa palabra, ¿verdad? En ese versículo bíblico. Amén. Bueno, una de las cosas que esta palabra nos enseña es que cada uno de nosotros que hemos decidido tomar la decisión de seguir a Cristo, esa palabra marca una línea que es un antes y un después. Cuando estábamos en la oscuridad y hoy que estamos en Cristo, que estamos en la luz. Amén, amén. Y quiero comenzar, ¿verdad? Porque esto es más base en tu testimonio, amén, pero yo quiero que esa gente te conozca. ¿Quién es el evangelista Carlos Salazar, ¿verdad? Amén. ¿Quién fue antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Amén. Y quiero comenzar con la pregunta: ¿quién es Carlos Salazar? Bueno, Carlos Salazar es un varón nacido en Honduras, ¿verdad? Nací en 1988, un 26 de julio. Dios me dio la oportunidad de venir a este mundo. Amén. Y hoy estamos aquí en Estados Unidos y estamos predicando la palabra del Señor. Amén. ¿En dónde tú naciste? Que, ¿verdad? Me dijiste El Salvador. Honduras. Honduras, Sí, vienes de Honduras. Sí. Honduras. Y fue duro en Honduras. La niñez, te puedo decir que sí, porque cuando uno no tiene padres cristianos, no tiene una guianza para tener una estructura de lo que significa el poder vivir en el temor a Dios. ¿Cómo fue tu crianza? O sea, ¿pudieras explicarle a esas personas para que entiendan, ¿verdad?, de dónde el Señor te ha sacado? Porque todo testimonio tiene que basarse en una crianza, en una adolescencia, para que después podamos llegar al testimonio, ¿verdad? Porque el testimonio es lo que hemos pasado, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Vengo de un matrimonio roto. Mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo tenía apenas 1 año. Crecí con mis abuelos.
Nunca tuve la oportunidad de conocer a mi mamá cuando era un niño. Mi mamá se vino a Estados Unidos, mi papá formó otra familia, así que no tuve el placer que ha tenido muchos niños, ¿verdad? De tener a su padre y a su madre juntos. Entonces, empecé a crecer con mis abuelos. Siempre he sido un niño muy inteligente, que me memorizo cada una de las cosas que veo o escucho. Y a la edad de los 6 años, me acuerdo muy bien que tuve una visión. En esa visión yo veía una mano que descendía del cielo y esa mano entraba a mi casa, me tomaba por la espalda y me sacaba de mi cuerpo. Cuando esa mano me sacaba de mi cuerpo, me llevaba hacia un lugar que era donde nosotros como niños nos juntábamos para jugar. Desde ahí, esa mano me empezaba a levantar hacia arriba y entre más me levantaba, me mostraba muchas multitudes de personas. En ese tiempo, al recibir yo esa visión, no supe qué significaba ni tampoco. ¿Qué edad tú tenías? 6 años. 6 años. 6 años. Con esa visión. Sí. Y nunca se la conté a nadie por el hecho de que pensaba que nadie me iba a entender. O creer. O creer, exactamente. Y así fue como llegué a esta edad de 6 años donde el enemigo empezó a atacar mi vida después de esa visión. ¿Cómo atacó mi vida siendo un niño? Bueno, como niño estaba muy vulnerable. Yo tenía una abuela, esa abuela estaba enferma. Mi abuelo siempre estaba trabajando, entonces no teníamos protección, ¿verdad? Empecé a ser abusado no por varones, sino por mujeres mayores. Y desde ahí fue donde el enemigo empezó a meterse en mi vida de esa forma y a querer dañar mi inocencia y mi conciencia desde esa temprana edad. Y así surgió mi vida. Me preguntaba en mi niñez, ¿qué me miran si soy un niño? Esa era mi pregunta. Inocente. Inocentemente tú te hacías esa pregunta. Yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué me miran y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Exacto, porque había mujeres mayores que venían y me llevaban con ellos y me hacían cosas que se le hace a un adulto, ¿verdad? Y yo me preguntaba en mí, ¿por qué me hacen esto si yo soy un niño? Wow. Esa era mi pregunta. Pero a la edad de 9 años de edad, a la edad de 9 años, lamentablemente yo voy a la casa de una tía a visitarla, porque siempre fue una tía que fue muy amorosa, muy amable con nosotros y siempre nos trató bien y nos recibió bien en su casa. Entonces yo la iba a visitar ese día y lamentablemente ella no estaba. Sus hijos estaban ahí y ellos estaban viendo una película pornográfica. Cuando yo llego, toco la puerta, ellos cometen el error de hacerme pasar adentro y me hacen ver esa película pornográfica. Cuando yo estoy viendo a mis 9 años de edad eso por primera vez, de la televisión saltó un demonio que se clavó en mi frente. Y desde ese momento ese demonio me llevó a lo que es la masturbación desde mis 9 años de edad. Lo que le pasa a muchos jóvenes, ¿verdad? Y que hemos pasado muchos adultos en este momento, ¿verdad? Que es la masturbación y la pornografía, que hoy en día las redes sociales están, hoy no hay límites. Exacto. En todas las redes sociales tú vas a ver una mujer semidesnuda, casi desnuda, semidesnuda, pero casi desnuda. Exactamente. ¿Verdad? ¿Esa abuela tuya era mamá de tu papá o la mamá de tu mamá? La mamá de mi mamá. La mamá de tu mamá. Y sí. Tu mamá dijiste que desde los 6 años, antes de los 6 años, o tú nunca la conociste. A mi mamá yo la vine a conocer a los 12 años de edad. O sea, pero desde que tú naciste, ¿tú nunca la conociste o la conociste cuando? No, nunca la conocí. So, ¿tú te separaste de tu mamá con tu abuela o con tu papá? Mi mamá, por causa de que mi papá le fue infiel, ella decidió venirse a Estados Unidos. Entonces yo soy el último de 3 hermanos de papá y mamá y soy el menor. Entonces yo quedo de 1 año, 2 meses por ahí. Entonces no tengo la visibilidad de conocer quién es mi mamá. Sí, que no tienes ese amor de madre. Exacto. ¿Sabes? Creces con el amor de tu abuela, ¿verdad? Exactamente. Tu abuela te brindó mucho amor. Sí, mucho amor. Y te cuidó como si fuera tu madre, ¿verdad? Como si fuera mi madre, exactamente. ¿Tienes alguna experiencia que
te marcó, o esa es la experiencia que te marcó? Entonces, una experiencia de adolescente que en este momento, tú sabes, porque tenemos muchas experiencias, yo también tuve muchas experiencias, como usted también tiene muchas experiencias, Exacto. pero hay una como que uno dice como que, wow, en serio a mí me pasó esto, en realidad a mí me pasó esto a esta edad. Por eso te pregunto si fue esa o tiene alguna más. Hay varias, porque cuando el enemigo se empeña a destruir la vida de una persona, no solo marca su vida de una forma, sino que él sigue dejando marcas en tu vida y cada vez son más profundas. Porque el plan del enemigo, sin que las personas se den cuenta, es de llevar a un ser humano hasta el encierro. Porque en ese encierro la única opción o salida que el enemigo le puede dar al ser humano es el suicidio. ¿Sí ve? El suicidio, ¿por qué? Porque cuando uno carga con tanto dentro de uno, uno no tiene el poder para poder desalojar todas esas cargas de nuestro corazón. Entonces buscamos un método de cómo hacerlo. Ninguna persona en este mundo se quiere morir. Nadie quiere quitarse la vida. La razón por la que muchas personas se suicidan es porque quieren salir del dolor en el que se encuentran. Lo que está pasando, escuchen lo que está pasando a Amén. muchas personas, ¿verdad? En este momento Exactamente. hay personas que pueden estar pasando por eso mismo. Exactamente. Entonces, una de las que a mí me marca a mis 12 años de edad, cuando mi mamá me trae a este país, es cuando ella, que lamentablemente tomaba, vuelvo y le repito, Era alcohólica. sí, yo conozco a mi mamá a los 12 años de edad, se para delante de mí, me dicen, ella es tu mamá, yo no la conozco. Pero ella fue la que te trajo. Sí, ella fue la que me So, trajo. ella te mandó a buscar cuando, como decimos nosotros, cuando ya ella estaba estabilizada aquí. Sí, no, ella estaba estable. ella misma fue a buscarnos y ella nos trajo. Como que ella te dejó cuidando para ella, me imagino yo, te dejó cuidando con su abuela, con tu abuela, y después fue y te buscó cuando ella se estabilizó aquí, ¿verdad? Exacto. Sí, porque yo nunca dije que nos abandonó. No, por eso. Exacto, sino que ella vino aquí por un porvenir para nosotros. Claro, ella nos construyó una casa, nosotros estábamos bien. Que yo no te puedo decir que aguanté hambre, porque ese no es mi caso. O que me fue mal, nada de eso. ¿Por qué? Porque gracias al Señor, mis abuelos, ¿verdad? Eran respaldados por mi mamá y siempre tuvimos todo lo necesario. A ver, no vivíamos como ricos, pero teníamos todo lo necesario. Nunca nos faltó un plato de comida en la mesa. Siempre estuvimos bien. Pero el enemigo busca la forma de seducirme a mí para que yo caiga en esa seducción contra mi mamá. ¿Ok? Entonces, a mis 12 años de edad, cuando yo estoy aquí, yo no sé que mi mamá le gustaba tomar bastante. Yo no lo sabía. Entonces, cuando ella llega un día tomada, ella comete el error, y yo sé que no lo hizo con mala intención, pero fue un error de darme un beso en la boca cuando yo tenía 12 años de edad. En aquel momento, de la misma manera que aquel demonio saltó a mi cabeza, de ella brincó otro demonio que cayó encima de mí. Y desde ahí ese demonio metió una lujuria en mí hacia mi mamá. Entonces después eso me atormentaba. Eso me atormentaba hasta el punto que yo celaba a mi mamá. Como si fuera tu como pareja. si fuera mi pareja. Entonces ese mismo espíritu inmundo a mis 12 años de edad me quiere llevar al suicidio. Estoy en la sala de la casa sentado cuando aquel demonio empieza a atormentarme. Nadie te ama, nadie quiere pasar tiempo contigo, siempre te dejan aquí solo, llegaste a este país solo a sufrir, no tienes amigos, no tienes nada, mejor quítate la vida. Y aquel espíritu estaba atormentándome. Nosotros vivíamos en un cuarto piso en la ciudad de New Britain, ahí en la Main Street. Y en ese momento me salí por la ventana y me fui a la terraza de arriba, y cuando estaba a punto de brincar, escuché una voz potente que me dijo, no lo hagas. Yo volteo a ver para el otro lado y no veo a nadie. Y sigo llorando porque me estaba oprimiendo. Yo estaba llorando. Y en aquel momento, por segunda vez, dice la voz, no lo hagas. Me pasé de
yo no sé si ustedes han visto que ponen como una cerca pequeña para que, Ajá. pues yo me pasé de esa cerca para este lado y empecé a llorar. Estabas a punto ya de cometer el error, Exactamente. porque eso es lo que quería el enemigo. Eso era lo que el enemigo quería. Exactamente. Entonces, en ese momento yo empiezo a llorar y me desahogo tan profundamente. Y me metí adentro de la casa otra vez y me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De quién fue esa voz? Y así fue como empecé a vivir una vida de lujuria hacia mi mamá. No me maté, pero empecé a vivir una vida de lujuria con mi mamá. Sí, esa voz te detuvo, pero no te sacó De los pensamientos y los sentimientos que tenía hacia tu madre, ¿verdad? Exactamente. Ese es el enemigo muchas veces, y el enemigo hoy en día, la palabra lo hizo, vino a matar, hurtar y destruir. ¿Sabes? Eso es lo que él quiere, destruir familias, matrimonios, jóvenes que tienen propósito como tú, que tienes propósito en Cristo. Él ya lo sabía, por eso él quería destruirte desde joven. Sí. Entonces muchas veces estuve al borde de la muerte. A los 17 años de edad, estando en Florida, vino un muchacho y se paró delante de mí y me detonó 8 disparos. Sin conocerte. Sin conocerme. Y estábamos a una distancia, ponle que 2,5 metros. Él detonó su pistola las 8 veces. Yo lo quedé viendo, yo podía ver hasta el agujero de la pistola cuando se disparaba cada bala que salía. Yo no me moví, me quedé inmóvil. Frisado, como decía. No frisado, porque yo lo quedé viendo, o sea, normal. Cuando el muchacho que está conmigo me revisa, me dice, te dieron, porque él estaba viendo lo cerca que estábamos. Te dieron. Yo le digo, no, yo no siento nada. Me dijo, cuando te disparan no se siente. Perfecto, entonces me chequeó, no me pasó nada. El Señor te cubrió. El Señor me guardó de que ese día no fuera mi último día. Sí, 17 años. Porque a mí el Señor ya, Él tiene el camino para nosotros. El enemigo puede asaltar, puede hacer lo que Él quiera, pero su palabra tiene que cumplirse. Y ya el Señor la predeterminó y puso una palabra sobre ti. Exactamente. ¿Verdad? Pero por eso el enemigo quería destruirte desde joven, ¿verdad? Para que no llegara a este momento. Desde joven. Porque ahí somos para Él enemigos. Como Él para nosotros Él nos ve así como un enemigo, ¿verdad? Porque somos poderosos en Cristo, ¿verdad? Y cuando nos metemos más con el Señor, ahí es que Él se molesta más y nos ataca más. Claro, porque una de las cosas que el enemigo hace, tomar a un ser humano desde su niñez para poder dominar la mente de él. La gente no sabe el potencial que tiene en su mentalidad. En la mentalidad están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y cada una de las personas que logra controlar sus pensamientos, su voluntad y sus emociones tiene el control sobre el enemigo. Cuando Cristo viene específicamente a salvar nuestra alma, porque es la alma donde el pensamiento, la emoción y la voluntad son manifestadas a través del cuerpo del ser humano. Entonces el enemigo tiene que encargarse de entrar por tus ojos, tiene que encargarse de entrar por tus oídos, porque de esa manera puede manipular tus emociones, adueñarse de tu voluntad y manifestar una personalidad ya sea agresiva, homosexual, lesbiana, pornográfico, adicto a la droga, asesino. Esa es la manifestación de él a través de esa persona al controlar el pensamiento. Sí, porque el pensamiento es poderoso. Hasta secularmente, tú sabes, los doctores dicen que el pensamiento es poderoso, así que mucha gente se suicida. Exactamente. ¿Verdad? Porque escuchan voces y ese es el enemigo hablándole. Como mismo tú escuchaste la voz del Señor, porque ese fue el Señor que te dijo no lo hagas, ¿verdad? Amén. Así mismo es el enemigo. Así tú lo escuchas auditivamente, así mismo que tú miras para todos los lados y tú dices, yo me estoy volviendo loco o qué es lo que está pasando aquí. Sí, exacto. Pero la diferencia de la voz del enemigo a la voz de Dios es que Dios nunca te empuja a hacer algo que te va a causar daño. Cuando Dios te habla que hagas algo que a lo mejor tú no entiendes, pero no para hacerte daño. Él nunca te va a llevar a hacer algo
que pueda poner en riesgo, ¿verdad?, tu personalidad interna en contra de él. Él siempre te va a probar con aquello que él sabe que posiblemente tú lo puedes hacer y estás dispuesto a hacerlo por él. Y el enemigo no. El enemigo siempre te va a llevar, por ejemplo, el enemigo te ve manejando y él rápidamente mete dentro de ti un impulso de acelerar aquel carro. ¿Por qué? Ya sea por enojo, ya sea porque tienes celo, y esas son las cosas que te llevan que sin darte cuenta, pues puedes matarte a ti mismo y puedes matar a otras personas. Sí, viene una consecuencia. Exacto. ¿Sabes? Un acto trae una consecuencia. Exactamente. Es igual con el Señor. Un acto con el Señor trae una consecuencia. Trae una consecuencia. ¿Me entiendes? Por eso tenemos, la palabra dice, velar en todo momento, ¿verdad? Porque el enemigo está acechando. El enemigo tiene sus matones, como decimos nosotros. Exactamente. Rondando, esperando que uno caiga. Para ellos ya entrar. Exactamente. Como tú dices, rápido, en nada, entran. Un celo, como tú dijiste, un enojo, te puede hacer acelerar el carro y puedes chocar. Exacto. O puede estar pasando un niño y llevártelo. Dios quiera que no nos pase, ¿verdad? Amén. Pero eso es lo que el enemigo hace, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo hace. ¿Tú fuiste rebelde a tu adolescencia o tú fuiste un adolescente tranquilo? No, realmente, pues mire, a los 13 años de edad yo caigo en la drogadicción. ¿Qué consumía? Cocaína, marihuana, pastillas, pero más que todo pastillas, porque en el hábito de mi casa teníamos narcotraficantes, pandilleros, prostitutas, homosexuales y drogadictos. Ese era el entorno que había dentro de mi hogar. Ese era el entorno. Con eso fue que te criaste. Entonces no podía dormir, ¿verdad? No podía dormir por la bulla, porque todo el tiempo. Yo a veces me pregunto, ¿de dónde sacan tanto dinero para estar todo el tiempo haciendo eso? Y sin trabajar muchas veces. Pero como dicen por ahí, cuando es para lo malo siempre sale. Para el Señor no aparece. Cuando es para el Señor la gente no quiere dar nada. ¿Amén? ¿Pero por qué? Porque su mente está más inclinada hacia lo malo que hacia lo bueno. Cada uno de nosotros sabemos que hoy que hemos venido a Cristo ya nuestra forma de pensar no es igual. Entonces el enemigo me agarró por ahí, empezar a tomar desde mi corta edad, empezar a drogarme, empezar a andar con pandilleros. Anduve con pandilleros de la MS. Hubieron crímenes que se cometieron donde yo pude haber caído preso. Probablemente hasta este momento yo estaría preso por un crimen que se cometió. No lo cometí yo, pero yo estaba ahí, ¿verdad? Yo estaba ahí, y entonces eso pudo haber causado un efecto contra mí también. Gracias al Señor no permitió. Ese día me acuerdo muy bien. Mire cómo es Dios. Dios es tremendo, amado. Ese día me acuerdo que después de ese crimen y de ese desorden que se armó, nos fuimos para un apartamento de un amigo mío. Y en ese momento nos estábamos drogando y escuché una voz que me dijo, salte de aquí. Salte de aquí. Y yo vine y atendí aquella voz sin conocer. Y sentiste como que desespero, me tengo que ir, me tengo que salir. Fue una voz que me dijo, salte de aquí. En aquel momento yo dije, bueno, déjame irme. Y le dije a los amigos, me voy, me despedí de todos, me salí y dije yo, me voy a caminar por todo alrededor, porque era un complejo de apartamentos, por todo alrededor, por donde va la cerca. Y me fui por todo alrededor. Llegué a mi casa y como yo entraba por la ventana, entré por la ventana, agarré un vaso con hielo y le puse agua, salí para afuera y me tomé el agua. Y en ese momento pasa un sheriff y se para abajo en las escaleras. Yo ando lleno de sangre, todo esto de aquí. Lleno, porque eso fue terrible. Yo ando lleno de sangre, todo mi pantalón. Y en aquel momento él me queda viendo y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y le digo yo, bueno, me salí a tomar un vaso de agua porque no tengo sueño. Y me dijo, ¿no has visto pasar a alguien por aquí? Y le digo yo, no. Me dijo, porque hace poco acaban de cometer un crimen a 2 calles de aquí. Yo sé lo que él está hablando. Y le digo yo, pues realmente no he visto a nadie. Él me quedó viendo
y me dijo, métete para adentro. Escucha estas palabras, me dijo, métete para adentro porque si yo vuelvo y te encuentro aquí, te llevo preso. Oye bien, en ese momento yo te puedo asegurar que yo escuché a Dios mismo a través de ese hombre dándome una oportunidad. Sí, porque Dios utiliza al que Él quiere y como Él quiere. Al que Él quiere. En ese momento, yo no soy cristiano, vuelvo y te repito, yo estoy entre 16 años nada más. Joven todavía, adolescente. Un niño. Entonces, gracias a Dios, una vez me invitaron a una iglesia. Lluvia de gracia en el estado de Houston, en Baytown. Y fui a esa iglesia, me senté a escuchar el mensaje y me acuerdo que me saqué $20 que andaba en la bolsa y le dije al Señor, yo te voy a dar estos $20 de ofrenda. Solamente te pido que nunca me falte un trabajo, porque yo no quiero ser igual. Y me acuerdo que dejé caer los $20, me olvidé de los $20 y resulta que un día me llama mi tía y me dice, ¿sabes algo? Te tengo un trabajo, vente para Indiana. Y gracias al Señor me fui para Indiana. Y ahí estuve trabajando desde mis 16 años en Indiana, ¿verdad? Pero como el enemigo siempre te anda siguiendo. Acechando en todo momento. Siempre te anda siguiendo en todo lugar que tú vayas. Él va a poner personas específicas que se mueven con ese mismo espíritu que te domina a ti también. ¿Se ve? Empecé a trabajar normal. Una de las cosas que sí te puedo decir es que me aparté de andar haciendo las cosas que hacía cuando estaba en Houston, Texas. Aquí conocí a otros amigos, pero ya no era yo el mismo. Ya no era igual. Pero así es como Dios te ha llevado o me ha llevado a mí a tener esa trayectoria. Yo lo que quería era mantenerme siempre alejado de mi mamá. Siempre me gustaba mantenerme. Por eso que tú sentías. Exactamente. Tú mismo sabías que estaba mal. Claro. Pero tú como que lo sentías como quiera, ¿verdad? No, es que es un dominio. Por eso es el enemigo que... Cuando hay un demonio dentro de ti, tú no tienes dominio sobre él. Por eso todos los endemoniados que fueron llevados donde Jesucristo, les pudieron ver que ellos no se podían sostener ellos mismos. ¿Por qué? Porque los tenían controlados. Los demonios son más fuertes que nosotros. Nosotros ante ellos sin Cristo somos más vulnerables que un algodón en tus manos para apretarlo. Es facilísimo para ellos. Entonces, el enemigo siempre, aunque tú sabes en tu corazón que está mal, pero no tienes la fuerza para dominarlo. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que yo le digo a las personas muchas veces. Fíjese en Caín y Abel. Cuando Dios le habla a Caín, le dice, Caín, ¿por qué andas cabizbajo? Si tú hicieras lo bueno, andarías tu frente en alto, pero como haces lo malo, el pecado te ronda como una fiera dispuesto a acecharte. Dios le está diciendo eso y todavía le dice, no obstante, tú tienes el poder para detenerlo. ¿Por qué tenía el poder Caín en ese momento? Porque Dios se lo está diciendo. Dominio propio, como dice la palabra, ¿verdad? Acuérdate que si tú le crees a Dios, la palabra que tú le crees a Dios tiene el poder para desechar toda obra de Satanás. Pero el problema de Caín es que no quiso atender a Dios. Entonces rápidamente Caín fue manipulado a asesinar a su hermano. El enemigo, ese fue el primer asesinato del mundo entero. Exactamente. ¿Verdad? El primero. El primero. Una pregunta que tengo en la mente, ¿verdad? Tú me dices que anduviste también con la Mara, ¿verdad? Sí. ¿Nunca te dio con tatuarte? Fíjate, la vez que me iba a tatuar, se arruinó la máquina. el señor está brutal, ¿verdad? Te cuidó Demasiado. hasta para tatuarte. Demasiado. Es algo que yo no les podría explicar. Es algo increíble cómo Dios, a veces yo estaba en contra de personas que son malas, porque yo sé que si ellos tenían la oportunidad de hacerme algo, no me iban a dejar así. Ellos iban a hacer lo que tenían que hacer. Pero era como que ellos veían algo en mí que no los dejaba hacer nada. Y muchas veces el Señor me mostró eso. Muchas veces. ¿Quién fue la primera persona o dónde tú escuchaste de
de ese Cristo que liberta? Antes de tú ir, o sea, que tú me dijiste que fuiste a Houston, fue, yo creo. Sí, La primera vez que fuiste a una iglesia. claro. Mucho antes de eso, ¿habías escuchado del Claro, Cristo que liberta y sana? sí, claro. En varias ocasiones me invitaban a la iglesia, yo iba, y a veces iba a iglesias que habían 500, 600 miembros, y a veces el único que pasaba al frente era yo. ¿Por qué? Porque yo sentía el llamado de Dios. Lo que pasa es que yo no tenía una estructura de cómo mantenerme en Él, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que también pude ver mientras me invitaban a la iglesia era que unos iban a la iglesia y después de ahí se iban para la discoteca y me invitaban. Entonces, ¿qué es lo que yo miraba? Una hipocresía. No miraba una seriedad. Entonces, hoy lo he dicho y lo vuelvo a repetir. A veces se ven personas más serias fuera del evangelio que dentro del evangelio. Ahora, yo entiendo que ellos están salvos y aquellos no, pero en cuanto a mantener su palabra y su estructura de evangélico, muchos están cayendo en eso. Sí, lo más feo de un evangélico es que esté hablando de su hermano. Eso es feísimo. Exactamente. La palabra dice, si tú ves a tu hermano caído, dale la mano y levántalo. Levántalo. Tú sabes, no hagas leña del árbol caído, porque si es del árbol verde y haces leña, imagínate del caído. Exactamente. La primera vez que tú consumiste, quiero hacerte esa pregunta, ¿verdad? Porque el Señor también me sacó de ahí. Amén. Y para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Estoy sirviéndole y me quitó todo eso también, ¿verdad? Amén. Fue a través, yo sé que como tú contaste, vivías en un ambiente que eso es lo que se podía respirar, como digo yo, ¿verdad? Porque no, maldad, lujuria, todo eso. ¿Fue tú conscientemente o un amigo te dijo vamos a probar esto? ¿O tú veías y dijiste qué será eso? Quiero probar a ver qué es. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad, como todos sabemos, siempre el enemigo va a usar un intermediario para poder llegar a ti. Él lo que está buscando es que tú le abras tu voluntad a él. Por ejemplo, yo te digo a ti, ¿quieres esto? Antes de tú decirme sí o no, tus ojos tienen que verlo. Tu mente tiene que procesarlo y tú tienes que aprobarlo. Cuando tú lo apruebas, entonces tú le das el sí, o cuando tú lo desapruebas, entonces le das el no. El enemigo siempre usó una persona para hacerme llegar a esa droga. ¿Ve? Y son las personas que a veces están en tu alrededor. Probablemente son amigos, familiares, que te llevan a inducirte a esas cosas. Los más cercanos. Exactamente. Y como tú dices, el enemigo se está metiendo por los ojos y por los oídos. Exactamente. Esto. Por todo. Y no es pecado. No. Porque la gente dice, pero eso no es pecado. No es pecado. Pero ¿qué te está llevando a hacer esto? ¿A qué te está llevando esto? ¿A qué los está induciendo? A alejarse uno del Señor, a ver pornografía, a ver cosas que no debes de ver. Exactamente. ¿Verdad? Y por ahí que el enemigo entra. En todo momento. ¿Tú querías contar alguna otra experiencia? Sí. Otra de las que hayas tenido, ¿verdad? Otra de las cosas es, en una ocasión, yo tengo 18 años. Entonces, mi hermano estaba manejando tráiler, ¿verdad? Que son los 18-wheelers. Y me acuerdo que en un momento yo me cansé pues íbamos manejando bastante tiempo y le digo, mira, yo me voy a acostar atrás, tengo sueño. Y me fui y me acosté allá atrás. Y mientras estaba durmiendo, en una visión, el diablo me agarró del cuello. Y pude ver su figura, su imagen. Y una de las palabras que él me decía mientras me tenía del cuello es, yo te voy a matar. Yo te voy a matar. Pero era una voz pero tan agresiva, que esas eran las palabras, yo te voy a matar. Yo te voy a matar a ti. Y me acuerdo que me levanté. Y cuando me desperté, que grité, mi hermano me dice, ¿qué te pasó? Y le digo, no, nada. Pero cuando me levanté con algo agarrado de mi cuello. Algo como, lo sentías, pero no lo tenías físicamente. Exactamente. Entonces, desde esa vez, fíjese cómo es, tengo 18 años, cumplo los 19 años, pasó algo con mi hermano,
¿verdad? Con su trabajo y todo, y nos decidimos irnos para Nueva Orleans. Íbamos a ir a trabajar los dos. Resulta que cuando llegamos a Nueva Orleans, el varón nos dice, mira, nos han corrido, no tenemos trabajo, y quedamos en el aire. Pues entonces me dijo mi hermano, pues bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Me dijo, vamos a irnos para Houston de una vez. Y pues ahí vamos a estar un momento, me dijo, a ver para dónde nos vamos. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Pues resulta que mi hermano, que andaba en esos momentos separado de su esposa, decidió volver otra vez con su esposa. Pues ya me quedé ahí, ¿verdad? Rentamos un apartamento con un primo mío y otros amigos y nos quedamos ahí. Y me acuerdo que en una ocasión, esta es una experiencia tremenda y quiero que la gente oiga lo que le voy a decir, porque cuando un espíritu inmundo ha tomado posesión de una persona, no importa cuánto tiempo pase, ese espíritu inmundo siempre te va a llevar a ser usado por él. Cuando yo vengo con mi primo, que andábamos jugando fútbol pie, soccer, llegamos al apartamento, le digo a mi primo, espérame aquí, voy a ir donde mi mamá para ver si agarro lo de comer. Y normal, como todos los jóvenes hacen, ¿verdad? Entonces yo entro a la casa de mi mamá. Cuando entro, resulta que mi mamá está borracha. No hay nadie más que mi mamá. Y ella estaba casada con un varón de México y tenía a mi sobrino ahí. Pero en ese momento específico no había nadie. Ella estaba bien borracha. En el momento que fuiste a buscar la comida, no había nadie. No había nadie, solo ella, bien borracha. Y me acuerdo que ella empezó a decir, nadie me ama, ustedes no me quieren, ninguno de ustedes me valora. Lo mismo que el enemigo le pone a uno en la cabeza, ¿verdad? Y eso empezó a decirme, aquello que ella me decía, me dolía porque yo sabía que es verdad. Es verdad, ¿ves? Es verdad. Entonces yo vengo y le digo, mamá, tú tienes que cambiar, tú tienes que buscar de Cristo. Y mira, y nos fuimos para el baño porque era ahí donde yo empecé a decirle, tú tienes que buscar del Señor Jesús. Y ella estaba sentada en la bañera, yo estaba sentado en la taza del baño. Oye esto. Y yo le estaba diciendo, tienes que controlarte, mamá, busca de Cristo, ve a una iglesia, solamente Él te... Sin más preámbulos, te digo algo, en el momento que menos lo pensaba, yo estaba en el suelo con mi mamá teniendo relaciones sexuales. Escucha eso. El enemigo. Fue como una nube que nos cegó y sin darnos cuenta estábamos teniendo relaciones sexuales en el piso. No ella, como te dije, yo. Yo no le echo la culpa a ella, yo. En aquel momento que yo, como que algo vuelve en sí en mí y yo quedo viéndola y salí corriendo, bro, en la casa de mi mamá. Salí corriendo, llegué adentro del apartamento donde estaba mi primo y ellas ya estaban acostados así, va platicando. Caí en una cama y empecé a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar y solo una pregunta me hacía. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Sí me entienden? ¿Por qué yo? Esa era mi pregunta. Yo digo que estuve ahí llorando como unas 6 horas. Yo llegué a las 9 de la noche ahí a la casa. Oye bien, que fue rapidito, ida y venida. A las 9 de la noche y hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana ellos me preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Y yo no les quería decir. Y ellos decían, ¿mataste a alguien o qué? Porque es lo primero que... Como que te abochornabas de ti mismo, ¿verdad? De lo que pasó. Exactamente. Y en ese momento son como las 3 de la mañana, ellos ya están durmiendo, yo estoy así, yo estoy llorando, llorando, llorando. Pero estando así es como si alguien me levantaba en el espíritu así. Yo estoy doblado, pero era como si mi espíritu salía de mi cuerpo y se ponía a ver hacia arriba. Y hacia arriba yo veía a alguien que venía envuelto de una luz. Y él venía bajando, pero en mi corazón yo decía, baja rápido, baja rápido. Y él venía con una paciencia bajando con una paciencia, pero mi corazón lleno de agonía le decía, baja rápido, como que ya necesito no aguanto, ahora, te necesito. Exactamente. Y me acuerdo que en aquel momento él llegó hasta abajo y puso su mano sobre mí. Cuando él puso su mano sobre mí,
cesó todo. No te lo puedo explicar cómo eso sucedió, pero desde el momento que Él puso su mano sobre mi cabeza, se me fue la culpabilidad, se me olvidó de lo que había hecho, se me fue todo, Curó algo todo. increíble. Como si hubiera hecho así, sacó todo. Todo increíble, de una manera extraordinaria. Eso fue algo que a mí me marcó. Sobrenatural. Mas no me volví cristiano. Me marcó. Y una de las cosas que yo pude ver es que 6 años, 12 años, 18 años. Vamos en una etapa de 6 años. Y me acuerdo muy bien que después de eso, ellos me preguntaban todos, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Y les decía, no, nada, nada. Yo no sentía culpa. Como que yo nunca hubiera hecho absolutamente nada de nada. Si el Señor te quitó todo. Nada, algo increíble. ¿Qué pasó? Que después me volví a refugiar en las drogas, me aparté de mi mamá, me alejé. ¿A qué edad? A los 19 años. 19 años. Me vine al estado de Maine. Al estado de Maine. Entonces ahí seguí trabajando, pero me drogaba. Me drogaba y me alcoholizaba porque esos pensamientos me atormentaban. Me atormentaban. Si tú querías llenar o quitarte esos pensamientos. Quitarme esos ese pensamientos. Sentimiento de culpabilidad y ese dolor como que uno lo quiere reemplazar con algo. Exactamente. Pero cuando uno se levanta al otro día, como quiera, sigue ahí. Sigue ahí. Porque lo que está interno tú no lo puedes remover de ahí. El único que puede es Dios. Y ahora en Dios tú puedes, pero entregándoselo. De lo contrario, tú vas a tener que batallar con eso. Hasta que tú no lo entregas, tú sigues con eso ahí dentro. Entonces me acuerdo que a mis 20 años de edad, viviendo ahí en Maine, yo estoy acostado y estoy despierto, eran como las 10:30 de la noche. Mi primo se duerme y yo me quedo despierto viendo para arriba. En ese momento yo escucho a alguien que viene caminando, porque con nosotros vivían 2 cubanos. Y venía alguien caminando, pero yo dije, esta no es una persona. Este que viene caminando no es una persona. Como que algo te lo dijo, tú lo presentiste. No, era como un discernimiento. Este que viene caminando ahí no es una persona. Y me quedé así. Y escuché porque la sala tenía piso de madera. Y no se escuchaba como un zapato. Se escuchaba como un casco. Entonces yo pude ver que él se asomaba hacia la puerta que está enfrente de mí. Desde el momento que él pasa de la puerta para allá, hay carpeta o alfombra, como le dicen aquí. Entonces él da su paso en la alfombra y yo escucho ese paso. Cuando él da el tercer paso, él se lanzó sobre mí y me puso una mano aquí y otra mano en esta mano. Y yo no me podía mover. ¿Literalmente o en el espíritu? No, literalmente. Literalmente. Literalmente, Dios me ha permitido el poder experimentar eso tangible en experiencia normal. Entonces en ese momento me agarró y yo volteaba a ver a mi primo para ver si él me escuchaba, pero no me escuchaba. Estaba dormido tu primo. Estaba dormido. Porque acuérdate que es una opresión que entra de ese demonio. Entonces, desde ahí, me acuerdo que mientras me tenía, yo empecé a rezar, porque pues vengo de abuelos católicos, yo dije pues, y empecé, Padre nuestro que estás en los cielos, así. Y me acuerdo que me soltó, el demonio me soltó, y yo me levanté. Tuve como 3 meses durmiendo con la luz prendida. Y fíjate cómo son las cosas. Yo empiezo a escribir canciones mundanas, y empecé a cantar, ¿verdad? ¿De qué tipo de canciones? Reggaetón y rap. Reggaetón y rap. Entonces empecé a refugiarme en eso, a drogarme más, a meterme más, a conocer más de lo que era lo diabólico, qué significa venderle el alma a Satanás, cómo se hace un pacto. Empecé a buscar todo eso porque eso empezó a llenar mi ser. Eso empezó como que a querer controlar todo mi ser. Como que esa era la dirección donde el diablo me quería llevar. Ok. Entonces anduvimos de aquí para allá tratando de buscar oportunidades, ¿verdad? Tener lugares donde poder grabar y todo. Llegué a los 24 años de edad. A los 24 años de edad yo estoy en Maryland, en Goldsboro, Maryland. En ese momento, pues todavía no se nos ha dado la oportunidad
Entonces yo busco la forma de contactar a un satanista de Miami, que es un sacerdote satánico, para venderle mi alma a Satanás. Por dinero, fama. Por Si todo tú lo que un joven tú querías subir como fuera. como fuera. Y me acuerdo que yo le llegué a poner eso en la mesa a un primo mío. Y le dije, mira, nosotros hemos tratado, no se nos abren las puertas porque necesitamos dar este paso. Vamos a hacerlo. Vendámosle el alma a Satanás y vamos a hacer un dúo de música juntos. Y vamos a pegar, vamos a sonar y el dinero que ganemos nosotros se lo vamos a dar a mucha gente pobre. Ese era nuestro pensar. Fíjate bien. Entonces, en ese momento, porque sí, claro. tú querías ayudar en ese momento, pero cuando yo creo que cuando uno está en ese momento con el dinero, es lo menos que uno piensa. Es lo menos que uno piensa, claro. Entonces me acuerdo que mi primo me dijo, no, yo no quiero hacerlo así, yo sí voy a pegar por mí mismo, no por él. Entró como un rechazo en mi corazón hacia él y lo alejé de mí. Y yo quería seguir con el propósito de venderle mi alma a Satanás. Entonces me acuerdo que ya me contactó el sacerdote satánico para hacer eso. Y en ese momento, un día, me quedé practicando una canción. Eran como las 7 de la noche. Me quedé practicando una canción. Nadie me fue a predicar. O sea, yo escuché a muchos que predicaron y todo, nadie me fue a predicar. Sino que en ese momento, de las mismas experiencias que había tenido en el pasado, vino una nueva experiencia. 24 años de edad. Te dije que la primero fue la mano. ¿Ok? Lo segundo fue la voz. Antes de suicidar, que te querías suicidar. La tercera fue el que descendió de lo alto. Que venía lentamente y tú querías que avanzara. Esa fue la tercera. Esta fue la cuarta vez. Él se paró delante de mí. Puso su mano en mi frente. Y en visión me llevó a un lugar lleno de lujos. Me mostró bolsas de dinero, carros de lujo, casas enormes. Y me hizo una pregunta. Cuando lo tengas todo, ¿qué vas a hacer? Aquella pregunta con aquella suavidad de palabra quebrantó tanto mi corazón que empecé a derramarme en llanto delante de él. Pero en llanto, tú no tienes una idea cómo yo lloré. Pero en ese momento le empecé a reclamar. Fíjeme bien, aparte de todas las experiencias que he tenido, le empiezo a reclamar. ¿Por qué yo no tuve un papá? ¿Por qué yo no tuve una mamá? Porque yo como niño nunca supe lo que es tener un cuarto. Sí, todo ese sentimiento comenzaste a sacarlo. Empecé a sacar todo eso. Porque yo nunca tuve un padre que me enseñara a jugar pelota. Yo nunca tuve un padre que me diera un consejo, que me diera una caricia, que me diera un abrazo. Yo nunca tuve una madre que me consintiera como hijo. ¿Por qué? Empecé a sacar toda esa amargura dentro de mi corazón. Y yo le dije, tú sabes muy bien que a mí nunca me ha importado si me matan o mato. En aquel momento él dejó que me desahogara, pero yo seguía llorando. Otra vez vuelve y me agarra, pero esta vez no me pone la mano en la frente, sino la mano en el hombro y me saca del cuerpo. Cuando me saca del cuerpo, me para al lado izquierdo de él y me fija mi vista hacia arriba. Cuando él me fija mi vista hacia arriba, veo un demonio, pero gigantesco, como de su estómago salían 13 cadenas. Una cadena estaba dentro en mi cabeza, 2 estaban en mi hombro, 3 estaban en mi espalda, 2 estaban en mi cintura y habían 4 aquí. 13 cadenas. Un negro mate ahumado, pero terrible. Mira, cuando yo lo veo, vino un sentir a mí que yo no te lo puedo explicar. Lloré aún más. Estoy al lado de él. Yo puedo ver mi cuerpo, cómo está conectado a ese demonio. Y ese cuerpo mío empezaba a hacer todos los movimientos que ese demonio hacía. Como un títere. Como un títere. Pero yo te digo una cosa. Ese demonio no era cualquier demonio. Ese era un demonio de una jerarquía. Que por eso la gente dice, ¿tú has estado en la brujería? Yo le digo, no. Pero lo que Dios me ha mostrado son cosas grandes. Ese demonio era de un tamaño enorme, enorme. Y Dios sabe que lo que te estoy hablando es verdad.
enorme. Y en aquel momento el Señor me dijo a mi oído, me dijo, ese es el demonio que Satanás quiere que tú representes en el mundo y vas a contaminar millones de vidas. Dime bien. En aquel momento él me vuelve a agarrar del hombro y me introduce al cuerpo otra vez. Me introdució al cuerpo otra vez. Y en ese momento yo le digo, bueno, si tú eres real, hazte real en mi vida. Todavía le estoy diciendo que si es real. Con todo lo que tú has visto, te ha dejado vivir y tú le preguntas si tú eres real. Si tú eres real, como muchos me han hablado de ti, yo quiero que te hagas real en mi vida. Yo quiero que cambies mi vida. Y le dije estas palabras, le dije, mira, si tú me regalas una esposa, si tú me regalas un hijo, si tú me regalas el tener una familia que yo nunca he tenido ni sé lo que significa tenerla, yo te prometo desde hoy que te voy a servir con toda mi vida y no me voy a avergonzar delante de nadie de decirle de dónde tú me sacaste. Y me acuerdo que en ese momento él se fue. Él se fue. Ahora, fíjate bien, eso fue como en un noviembre, como noviembre 17, 18. Estábamos entrando a diciembre ya. Y me acuerdo que yo quería seguir con mis andadas, porque pues no lo recibí como Señor y Salvador de mi vida. Nadie me dijo cómo tenía que ser el procedimiento. Es otra experiencia más que no sé cómo poderla manifestar en mí. Y quiero seguir en mi vida, ¿verdad? Subo a Maine, paso por una mujer ahí, me voy con ella, pero había algo que ya no me dejaba tranquilo y les empezaba a preguntar, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Y me decía, porque a mí me decían flaco, ¿estás loco? ¿Tú cómo que sí yo creo en Dios? ¿Desde cuándo tú acá crees? Te volviste cristiano. Y empezaron a burlarse de mí, pero yo no sé por qué empecé a hacer esas preguntas. Dejé a esa muchacha en un lugar y me fui a meter con otra y estando con ella, le dije lo mismo y me dijo, tú estás loco, me dijo, ya, y así me dijo, ya no quiero volverte a ver. Así me lo dijo. Y me quedé así sorprendido porque yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso fue para una Navidad. Para el año nuevo, que es el 31, decido venir a Pensilvania, a la casa de mi primo. Estando ahí, él ha hecho una canción, pegajosa aquella canción, porque estábamos haciendo unas canciones y yo te aseguro que de que iban a pegar, porque Dios sabe que es verdad. Porque no eran de nosotros, eran ministraciones diabólicas que salían a través de nosotros. Lo que pasa hoy en día, hay mucha gente que ni cuenta se da. Ministración diabólica que sale a través de esos demonios y te hace escribirla y poco a poco Él te va dando la fluidez en tus labios de cómo interpretar esa canción. ¿Ok? Entonces vamos a una discoteca y cantamos aquella canción y todo el mundo estaba encantado. ¿Ok? Encantado. Estaban ahí que se activaron, como decimos nosotros. Pero el enemigo ya tú viste a donde podía llegar la canción. Exacto, entonces, pero ya yo no me sentía igual. Y la cosa es que ya yo no me sentía igual. Como que ya tú no te sentías parte de eso, exactamente. Entonces, eso fue un enero. Yo llego otra vez donde yo vivía, que es aquí en Maryland, y me quedo ahí y un día salgo a trabajar, ¿verdad? Ese día fui a trabajar. Yo no sé si ustedes conocen al hermano Marvin Díaz. Sí, Marvin. Me acuerdo muy bien que él se acercó a mí y empezó a hablar del Señor y yo me acuerdo que dije una mala palabra delante de él. Que el Señor quite, estaba nevando. Y dije una mala palabra delante de él y me dijo él, no haga eso, me dijo. No, me dijo, no haga eso, ¿cómo va a hacer eso? Y le digo, no, hombre, le digo, es que mire, ustedes siempre me hablan de Cristo, esto y el otro, y al ratito andan haciendo otras cosas y por eso yo no quiero mejor nada con eso. Y me acuerdo que ese hombre, ese día, Dios lo había preparado con una unción poderosa. Porque Dios te prepara. Dios no lo hace todo el tiempo, pero Él te prepara. Cuando Él quiere hacer algo, Él te prepara. Y me acuerdo que ese día ese hombre llevaba una unción que solamente dijo, agárrense de las manos y vamos a orar. Y todo el mundo se agarró de la mano. Todos los que estábamos ahí, cubanos, nicaragüenses, todos nos agarramos de la mano. Y empezamos a orar y me dijo él así,
pero con una voz potente me dijo, ore usted, que desde el momento que usted abra su boca y le pida al Señor que quite la nieve se va a parar. Y yo me carcajeé, dije, este tipo está más loco que me han dado a hacer. Y en ese momento yo digo, bueno, voy a probar. Y oré. Y orando la nieve se fue. Se fue la nieve. Y en mi mente, tuvo que haber sido casualidad. Tuvo que haber sido casualidad. Es que uno es incrédulo. Pero fíjate, algo muy importante es la perseverancia. Y ese hombre era como que Dios lo había mandado detrás de mí. Ese hombre no me dejaba solo. Yo andaba trabajando y yo buscaba la forma de dejarlo atrás para que se pasara por otro. Y me acuerdo que en una de esas ocasiones, que cuando se te acaba la gasolina del serrucho, pues uno se para, ¿ves? Y empieza a echarle gasolina, aceite al serrucho. Pues yo estoy haciendo eso y me apresuro para echarle gas y aceite a mi serrucho para irme primero que él. Pero en ese momento yo agarro el serrucho. Otra vez más siento una mano que se posa detrás de mí. En ese momento esa mano me lleva en una visión que donde yo iba a empezar a cortar, me iba a cortar con el serrucho toda esta parte de aquí. Así. El serrucho me iba a quedar... Una sierra. Me iba a quedar en... Exacto, una porque sierra. Nosotros utilizamos porque estábamos para usando las grandes, estábamos usando las grandes. Esa sierra me iba a quedar incrustada entre medio del pecho. Y así me iba a matar. No sé cómo Dios hace las cosas, pero en ese momento, mira, yo solté el serrucho y lo dejé caer al piso. Me quité los guantes, me quité el casco, los lentes, me caí de rodillas, levanté mi mano derecha y yo le dije, varón, yo quiero aceptar hoy a ese Cristo que usted me está predicando. En ese momento, ese hombre se alegró, que tú no tienes una idea. En ese momento me dice, está bien, me dijo, vamos a hacer la oración de fe. Me dijo, cierre los ojos ahí, me dijo, vamos a orar, repita después de mí. Empezó él, yo cierro los ojos. Mientras estoy de principio a fin haciendo la oración de fe, yo veo que alguien desciende, tengo mis ojos cerrados, veo que alguien desciende desde arriba y como un remolino alrededor mío está dando vueltas. Está dando vueltas. Y mientras voy haciendo esa oración de fe, que voy terminando, yo veo que aquel remolino se va levantando por encima de mi cuerpo. Cuando yo termino de recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, ese remolino se levantó. Y es como si haya llevado todo lo que había en mí. Todo. No tienes una idea cómo eso sucedió. Pero después de que yo terminé la oración de fe y acepté a Jesucristo, ese remolino se llevó todo lo que yo tenía dentro de mí. Absolutamente todo. Desde ahí hasta este día, nunca mi vida ha vuelto a ser jamás igual. Nunca. Desde ese día en adelante. Fue algo tan increíble que el que no quería saber de Dios ahora andaba detrás del hombre que le había hablado de Cristo para que le hablara de la palabra. Fíjate cómo te dio esa sed de la palabra. Exactamente. Quería saber de ese Cristo más. Exactamente. Que a la gente habla que liberta, que transforma, ¿verdad? Amén. Pero con tantas experiencias sobrenaturales como que el enemigo te tenía como una venda, como digo yo, ¿verdad? Exacto. Viviéndole, igual que el pueblo de Israel, cuando llegó al desierto. ¿Sabes? Tantas cosas que vieron y todavía no creían en el Dios que lo sacó de Egipto, ¿verdad? Exactamente. Wow. Exactamente. ¿Cuánto tenemos? 27. Pues wow. Vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿verdad? Amén. Porque claro que sí. Está poderoso, ¿verdad? Hay Amén. tantas experiencias sobrenaturales que el Señor te ha llevado. Amén. Que el Señor es maravilloso. A mí, uno se queda sin palabras, ¿verdad? Porque el Señor es grandioso y transforma y sigue transformando y nos sigue dando experiencias, ¿verdad? Porque así es que nosotros llevamos nuestro testimonio, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Verdad? Y para concluir, yo quiero que el varón del Señor, ¿verdad? Porque a la próxima yo quiero hablar de su llamado. Amén. Quiero que hablemos de tu llamado. Claro que sí. De lo que el Señor está haciendo contigo en estos momentos, amén. ¿verdad? Sí, amén. Pero ahora mismo yo quiero que el varón, ¿verdad?, despida en oración esta amén. entrevista para que llegue a esa familia, llegue a esas personas que necesitan escuchar del Señor, necesitan escuchar de Cristo. Amén.
que lo que el hermano aquí ha vivido, ¿verdad? Dios. Muchos que están ahí pudieron o están viviendo eso y no escuchan la voz del Señor, ¿verdad? Como tanta experiencia que tú tuviste y como quiera como que no llegabas a Él. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Pero llegó el momento porque es al momento del Señor. Es al momento del Señor. ¿Sabe? No es a nuestro momento. No. Porque muchas veces yo le digo hasta a mi pastor, wow, pastor, yo hubiera criado como usted, ¿verdad? En el Evangelio, porque ellos nos cuentan tantas cosas hermosas que vivieron desde adolescente, gira y saben de la palabra y Exacto. metió con el Señor, pero no era ese tiempo, porque si no nuestro testimonio fuera diferente. Exactamente. ¿Verdad? Y nosotros somos llamados a llegar a personas diferentes. Amén. No todos tenemos el mismo llamado. Exactamente, no todos. Tú vas a llegar a unas personas, yo voy a llegar a otras personas, Amén. ella va a llegar a otras personas, mi cuñado va a llegar a otras personas. Así mismo. ¿Sabes? Todos tenemos un llamado diferente, Todos, ¿verdad? todos. Pero todos escucharán la palabra del Señor Amén. antes de que Él venga. Gloria a Dios. No habrá excusa. Amén. No No habrá habrá excusa. excusa, exactamente. ¿Verdad? Pues, Exactamente. hermano, yo quiero que usted despida esta entrevista, ¿verdad? Amén. Para que sea de bendición. Gloria a Dios. Claro que sí. Claro que sí. Así que una de las cosas que puedo decirle es que no importa cuántas experiencias usted tenga con Dios, la única manera que usted va a poder unirse a Dios es recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador Amén. de su vida. Amén. Así que vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias. Una vez más te agradecemos de todo corazón por la gran obra y maravillosa hazaña que has hecho en cada uno de nosotros, de arrebatarnos de la oscuridad para traernos a la luz. Esa luz maravillosa que hoy resplandece sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Esa gracia que nos has dado por medio de tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Tú que conoces, Señor mi Dios, cada corazón, cada pensamiento, Señor, de aquellos que nos están oyendo, Padre Santo, que esta poderosa entrevista, Señor mi Dios, y cada una de las experiencias, Señor mi Dios, que tú me permitiste compartir hoy, pueda tocar esos corazones, Señor mi Dios, pueda libertar esos pensamientos, Padre Santo, que ellos, Señor, puedan aceptar que tú enviaste a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, a derramar esa sangre preciosa para perdonar nuestros pecados, y lo resucitaste de entre los muertos, para que todo aquel que en Él crea pueda también vivir por la eternidad. Gracias, Padre Santo, por habernos permitido este tiempo tan agradable, Señor mi Dios. Nos regocijamos en tu presencia, en saber cuán grande ha sido tu amor, tu fidelidad con cada uno de nosotros, Señor mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Todo esto, Señor mi Dios, lo ponemos en tus manos, sabiendo, Padre Santo, que cada uno de los que oiga y ve este video va a ser tocado por la unción de tu Espíritu Santo. Van a recibir libertad, sanidad, Padre Santo, aleluya, y una unción fresca sobre sus vidas, Señor mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Ay, muchas gracias, hermano, por haber venido y darme esa oportunidad, ¿verdad? De que entrevistarte y de que tú lleves tu testimonio, amén, ¿verdad? Que es poderoso. Gloria a Dios. Fuerte, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero nada, hermano, nos vemos hasta la próxima. Esperé la segunda parte, amén, si el varón me da la oportunidad, ¿verdad? Claro que sí. Esperamos la segunda parte. Amén. Y que Dios los bendiga. Shalom. Amén. Nos vemos.